Hola a todo el mundo y bienvenidos a esta, creo que es sexta entrega de vídeos explicativos sobre el funcionamiento de RapidMiner Studio en su aplicación a las técnicas de data mining. Vale, en esta nueva entrega vamos a estudiar, vamos a ver un ejemplo de aplicación de las técnicas K-means en RapidMiner Studio. Ya sabéis que se trata de técnicas de clustering, de agrupamiento, que en este caso vamos a ver a través de RapidMiner con uno de los propios ejemplos que se encuentran dentro del repositorio de la herramienta y que se llama IDIS. Ahora vamos a localizarla. La fuente de datos, esta fuente de datos IRIS con la que vamos a trabajar, almacena mediciones sobre las características de las flores de determinadas especies de plantas. Y con nuestra técnica K-means o aplicando nuestras técnicas de K-means, vamos a buscar agrupaciones dentro de estos datos. Pues bien, ya sin más dilación empezamos y vamos empezando por buscar la base de datos IRIS. Como sabéis, todos estos orígenes de datos, todos estos datos se encuentran dentro de la carpeta samples en el repositorio, localizar el panel de repositorio, buscar la carpeta samples y la subcarpeta data. Y aquí veis, aquí está nuestro origen de datos con el que vamos a trabajar en esta ocasión y ya sabéis cuál es el procedimiento habitual. Hacer clic y arrastrar este elemento al panel de proceso. Ok, esto sin problemas, esto lo hemos hecho ya en numerosas ocasiones. Como veis, se nos genera un operador, se nos genera un bloque que se llama retrieve iris, es decir, la recuperación, la lectura de los datos de iris. Para poder empezar a echar un vistazo a la información de esta base de datos, lo que vamos a hacer, ya sabéis que tenemos varios procedimientos, es unir la salida del bloque, unirla a el nodo de resultados del proceso. Podemos hacerlo directamente, clic y arrastrar. Podemos recordar aquí el botoncito que nos intenta conectar automáticamente el operador con el puerto de salida. Como tenemos un solo operador, es muy fácil, lo hace de una manera muy sencilla. Vale, ya tenemos conectado este operador y vamos a echar un vistazo a su contenido, como siempre ya sabéis, ejecutando el proceso. Bien, lo primero que quiero que observéis, esta base de datos, como veis, tiene unos campos cuyo significado es bastante confuso. A1, A2, A3, A4. Me consta que en versiones anteriores de la aplicación pues tenía otro significado, estaban etiquetadas de otra manera, pero por algún motivo aquí en esta versión han decidido cambiarse los nombres a nombres genéricos, entre otras cosas, supongo, para hacer prácticas con estas técnicas de agrupación de clustering, pensando en variables genéricas. Para mí siempre es mucho más efectivo tener tener nombres descriptivos que nos ayuden a pensar en cuál está siendo el resultado que estamos obteniendo. Bien, pues ya aprovechando que estamos dentro de este ejercicio, vamos a estudiar cómo podemos modificar estos nombres. Vale, lo que vamos a hacer es volver al modo de diseño, design, y buscar el origen de datos iris, hacer clic con el botón derecho del ratón y en el menú desplegable que aparece ejecutar la opción edit.
Al hacerlo veis que aquí abajo, debajo del panel de procesos, os aparecerá el panel editor de datos. Os vuelvo a recordar que cada uno juguetea y trabaja con su aplicación de una manera distinta, de manera que a vosotros pueden apareceros los mismos paneles o no pueden apareceros, pueden estar en las mismas posiciones o no, depende de cómo hayáis jugado cada uno de vosotros con esto, con la interfaz de la aplicación. Así muy rápidamente vemos que en este editor de datos tenemos la posibilidad de crear nuevos conjuntos de datos, de cargar un conjunto de datos determinado, de las operaciones habituales de guardar, de editar. Por aquí teníamos el modificar los valores de las celdas, añadir filas, añadir columnas, etcétera, etcétera. Pero básicamente ahora lo que nos interesa a nosotros es, perdón, la modificación, modificar las cabeceras de los campos para que podamos identificarlos de una mejor manera. Muy fácil, ya sabéis que yo soy muy aficionado al botón derecho del ratón sobre el campo y tenemos que recurrir esta vez al comando, a la opción Modify Attribute, es decir, modificar atributo. En el panel de cuadro de diálogo que aparece, pues simplemente cambiar el nombre del atributo. Para que sepáis un poco cuál es la idea de estos valores, el primero de estos atributos es la longitud del sépalo. Vamos a poner nuestra tilde sépalo.longitud. ¿Vale? Hacemos clic sobre aplicar y seguimos con el resto de los campos. A2 lo vamos a sustituir por el ancho del sépalo, sépalo.ancho, A3 por la longitud del pétalo y A4 por la anchura del pétalo. Vamos a ello. Modificación A2, hemos dicho, sépalo.ancho. A aplicar. Nos vamos desplazando. A3 decíamos que es el pétalo punto longitud. A aplicar y nos quedaría A4 que sería pétalo punto ancho. A aplicar. Si queréis, ya que estamos aquí, cambiamos la etiqueta label en inglés, que está identificando la especie con la que estamos trabajando. Vamos a cambiar efectivamente el label por especie y de esta manera lo dejamos todo limpito y todo con unos encabezados de columna que son más sencillos, más fáciles de reconocer. Y bueno, no olvidéis guardar los datos, los cambios que habéis realizado. Lo único que, lógicamente, al tratarse de una base de datos, de un origen de datos que viene por defecto en RapidMiner Studio, no podréis cambiarlo, no podéis modificarlo directamente en la carpeta de ejemplos, sino que tendréis que guardarlo aparte, por ejemplo, en vuestro repositorio local. Hacemos clic sobre el botón guardar como. Vale, nos buscamos nuestro repositorio local, nos vamos a la carpeta data y vamos a guardarlo, por ejemplo, con el nombre iris en español. Hacemos clic sobre el botón OK y ya tenemos ese origen de datos. Buscamos por aquí nuestro repositorio local, nuestros datos, ya le tenemos aquí almacenadito y modificadito. Nos deshacemos de este operador, aquí le tenemos, arrastramos nuestro iris en español, yo soy único para meterme en este tipo de problemas y como habíamos dicho antes, lo conectamos. Vale, recordad este mensaje, lo habíamos visto antes ya, este mensaje nos
nos indica que si deseamos exportar luego el proceso, etcétera, puede haber problemas porque el origen de datos se encuentra en el repositorio local. Pero bueno, el objetivo es que hagáis vosotros y sigáis vosotros este mismo procedimiento, con lo cual no tendría que haber ningún tipo de problemas. ¿Vale? Cerramos el editor de datos para tener más espacio en nuestra interfaz. Y como os decía, vamos a echar un vistacito a los datos tal como han quedado en nuestro proceso. Ejecutamos el proceso y veis, aquí tenemos, ya lo habíamos dicho, las cuatro variables: longitud del sépalo a anchura del sépalo, longitud del pétalo a anchura del pétalo. Que no sabemos lo que es un sépalo y que no sabemos lo que es un pétalo, no hay problema, todo está previsto. Os había previsto yo por aquí, donde está un dirección de correo, una fotito donde podemos ver maravillosamente qué es cada cosa. ¿Vale? Pues es un ejemplo como otro cualquiera. Como veis, en una flor los pétalos, pues ya lo sabemos, son esas especie de hojitas de colorines que nos crean, nos dan ese efecto tan bonito en la flor. Y los sépalos suelen ser pues hojas que salen directamente del tallo o más o menos del tallo, de color verde, y que de alguna manera envuelven a la flor. La encierran antes de que la flor salga a la luz, y luego pues son los que se quedan envolviendo a lo que es la flor. Bueno, es lo de menos, pero un poquito por esa cultura general, pues sería interesante que lo supiéramos. Longitud del sépalo, ancho del sépalo, longitud del pétalo, ancho del pétalo. Como hemos dicho, vamos a buscar clústeres, vamos a buscar agrupaciones, pero no tanto en el sentido de las especies que aquí tenemos, sino en el sentido de estas cuatro variables, de los datos de tamaño de la flor. Vamos a echar un vistazo a las estadísticas. En las estadísticas vemos aquí, por ejemplo, bajo la etiqueta especie, vemos que tenemos tres especies diferentes, y vemos que cada una de ellas en concreto pues está representada en este origen de datos por 50 valores de la longitud de cada uno de los elementos que hemos dicho de la propia flor. Si vemos cualquiera de las variables, en cualquiera de las variables vemos que se representan los valores mínimos, los valores máximos, el valor promedio y la desviación de los valores respecto al valor promedio. Veis que en algunos casos incluso la desviación es grande. Lo ideal es que este valor estuviera en los alrededores del 1. ¿Esto por qué sucede? Sucede porque hay valores dentro de la tabla que se desvían mucho de la media. ¿Vale? Esto vamos a resolverlo mediante un proceso que se llama normalización. Vamos a normalizar todos estos datos y vamos a, con esto, de esta manera, vamos a poder trabajar de una manera en la que las desviaciones no afecten a los grupos que se van a ir creando. De manera que vamos a volver al modo de diseño. Vale, en el panel de diseño vamos a empezar por buscar el operador normalize. Vamos a ver, nos vamos al panel de operadores, buscamos normalice, aquí lo tenemos y como siempre lo arrastramos a nuestro panel de procesos. Recordad, si no queréis tener líos, a arrastrarlo justo a la línea de unión del operador actual, con la salida de resultados del proceso. Aquí lo tenemos. Como decíamos, lo que pretendemos con este operador es ajustar de alguna manera los valores medios para que todos, o los valores para que todos hagan referencia a una escala común.
Con la normalización lo que conseguimos es que ningún valor en particular tenga una influencia demasiado grande sobre el agrupamiento. Eso es lo que estamos persiguiendo, ¿vale? Eh, en el panel de parámetros echamos un vistazo, estamos diciendo que este operador lo queremos aplicar sobre todos los atributos y sobre todo nos interesa aquí ver el método en el que basamos esta normalización. Z transformation, transformada Z, que es un método, un algoritmo basado en la transformación de Fourier y básicamente lo que hace es modificar los datos en base a su frecuencia en nuestro origen de datos, que en este caso es iris en español. Vale, cosas adicionales que quería yo aquí explicaros, pues como culturilla general. Los tres nodos de salida que vemos en el operador normalice, ¿vale? Lo que tenemos claro es que nosotros aplicamos operadores a nuestros datos de origen y esos operadores pues realizan determinados cambios, determinadas modificaciones dentro de los datos de origen, ¿vale? Pues estos operadores muchas veces, depende del operador, pero muchas veces nos permiten ver esos resultados de diferentes maneras. Así, por ejemplo, yo los datos de mi base de datos los envío en forma de datos de ejemplo, example. ¿De acuerdo? De manera que yo cuando aplico el operador no estoy modificando los datos de origen, sino que simplemente estoy trabajando sobre una copia de los datos. Si quisiera, digamos, mostrar los datos de origen, pues aquí tenemos el nodo ORI, que nos muestra los datos originales. Y finalmente, pre nos mostraría los datos previos, los datos antes de pasar por el operador. Vale, pues vamos a ejecutar el proceso para ver cómo se normalizan los datos, pero antes os voy a enseñar un truco adicional, ¿vale? Para ver tanto los datos originales como los datos normalizados, voy a añadir un punto de interrupción después de la lectura de la fuente de datos. Ese punto de interrupción me permitirá que al ejecutar primero vea yo los datos originales y a continuación vea los datos ya normalizados. Mi técnica favorita, clic con el botón derecho del ratón y ejecutamos el comando punto de interrupción después, breakpoint after, o bien pulsamos la tecla F7. Mirad, aquí tenéis la marquita que nos dice que después de leer los datos de este origen de datos va a producirse una interrupción. Maravilloso. Ejecutamos y lo primero que vemos efectivamente es los datos originales, los datos de origen. Vale, yo como llevo hechas varias pruebas ya lo he conseguido, pero al principio este icono que tendría que cambiar a esta especie de forma que está a medio camino entre el pause y el play, vale, pues al principio se aparecerá seguramente como play, pero bueno, no tiene importancia, es un pequeñísimo bug del programa que no tiene la mayor importancia en este caso. Hacemos clic otra vez y ya tenemos acceso a los datos normalizados. Como veis, la normalización nos ha cambiado los valores originales que teníamos por ha calculado una media relativa y está mostrándonos la desviación, la separación que hay de cada uno de los valores respecto al valor promedio. Imaginaros que yo encuentro aquí un valor de 0,8. Vale, eso significa que es un 80%, el valor que teníamos aquí es un 80%, está desviado un 80% respecto a la media. Es decir, si la media era 10, el valor original es 8. Vale, pero no nos vamos a liar mucho con este proceso. Me interesa más que veamos ahora un poquito las estadísticas. En las estadísticas
Ahora pues vemos la misma información de antes, nuestros tres especies, pero ahora vamos a observar que en cada una de las variables eh, tenemos una desviación sobre la media de 1. Eso significa que todos los valores están a la misma o que no hay, digamos, en la desviación global, la diferencia de todos los valores respecto a la media está equilibrada. La desviación global es de 1. Esto es lo que buscamos con la normalización de nuestros datos. Pues venga, vamos a lo que nos interesa, que es en este caso crear o buscar nuestras agrupaciones respecto a estas cuatro variables. Para empezar, volvemos al panel de diseño y vamos a buscar ahora en el panel de operadores la palabra clúster. Cluster. Eso nos va a localizar todos los operadores que tienen relación con métodos de tipo k-means. Aquí los veis todos listaditos. En concreto, ya sabéis que nosotros vamos a utilizar k-means a secas, lo arrastramos sobre nuestro panel de procesos y este operador lo que va a hacer es buscarnos o generarnos agrupaciones. Vale, aquí el misterio, lo más importante que tenemos que observar es el valor de K en el panel de parámetros. K, como ya sabéis, es el número de grupos que deseamos generar, que deseamos buscar. Vamos a hacer una primera aproximación y vamos a intentar buscar dos grupos. A ver qué resultado obtenemos si decimos que queremos dividir los datos que tenemos aquí en nuestro origen de datos en dos grupos. Pasamos el valor de K a 2 y, bueno, antes de ejecutar vamos a eliminar el punto de interrupción para que todo vaya seguido. Donde está, ¿veis? Tenemos aquí el punto de interrupción marcado, lo desmarcamos y desaparece de nuestro conjunto de resultados. Ejecutamos el proceso y lo primero que nos aparece es el panel del modelo de clúster que hemos obtenido. Como veis, hemos generado dos clústeres, dos grupos, el grupo 0 y el grupo 1. El grupo 0 tiene 50 elementos y el grupo 1 tiene 100. Vamos a ver un poquito las vistas que tenemos en este resultado. La vista folder es interesante porque nos indica en cada uno de los clústeres, en cada uno de los grupos que hemos generado, pues los valores que se han ido a cada uno de esos clústeres. Como veis, si hacemos clic sobre cualquiera de estos registros, aquí nos está indicando claramente que son un registro. El registro con ID8 pues tenía estos valores y ha ido a parar al clúster, al grupo 0. Vale, eso es muy interesante, pero sobre todo, ciérrate, lo más interesante que tenemos en este panel de resultados es una tabla de centroides. Una tabla de centroides que, como veis, podemos interpretar de una manera muy sencilla. Vale, para el clúster 1 hemos conseguido que la desviación en cuanto al sépalo, la longitud del sépalo sea en el clúster 1 1,011, pero en el clúster 1 la desviación, como veis, está lejos de 1, es 0,5. Aquí no estamos obteniendo una desviación óptima. Lo ideal sería que en todos esos valores tuviéramos valores cercanos al 1. También lo podemos ver en la vista plot, que es una representación gráfica de todo esto, cómo acaban distribuyéndose los centroides en nuestra tabla.
Vale, pues ya sabemos que el misterio, hemos dicho, el tema aquí es llegar al número de grupos idóneo, de manera que obtengamos centroides que estén distribuidos de manera ideal respecto a los valores medios que hemos obtenido en ese conjunto de datos normalizado. Así pues, nos vamos a la vista de diseño, design, y aquí en esta vista de diseño vamos a ver si añadimos un operador para poder ver cuál es esa distancia, cuál es esa distribución de centroides. Pues bien, vamos a aprovechar que estamos en todas las operaciones, nuestro panel de operadores, perdón, está mostrándonos todas las operaciones relacionadas con clúster. Y aquí tenemos dentro de validación una carpeta performance y dentro de performance segmentation, y el operador que necesitamos se encuentra aquí, Cluster Distance Performance, que nos va a analizar pues el rendimiento de nuestros datos, digamos, cómo los centroides que se han generado para nuestros grupos están comportándose respecto al valor medio, y cuál es la desviación de dichos valores de manera global, de manera general. Vale, atención, ojo, que debemos unir las dos salidas del operador clustering, el primer salida clue con la entrada clue de performance, eso se ha hecho automáticamente, y la segunda de las salidas de clue la unimos con el hexa de performance. Vale, pues vamos a ver, una vez que hemos añadido este operador, vamos a observar un poquito cuáles son los parámetros. Básicamente, el criterio principal que tenemos aquí es el modo o el criterio de búsqueda de el rendimiento, la eficacia de estos centroides. Vamos a dejar la opción por defecto, que es AVG within centroid distancia, es decir, echar un vistazo al promedio de las distancias de los distintos valores a los centroides. ¿Vale? Para poder tener toda la información, vamos también a unir la salida de performance del nodo cluster. Vamos a mostrarlos también en la salida de resultados. Ejecutamos y vemos, seguimos teniendo los mismos resultados de antes en Cluster Model, pero ahora sí que nos da una buena idea, nos da una buena visión de lo que está sucediendo aquí en el panel Performance Vector. Como veis, todos estos valores, estamos diciendo, tendrían que estar cercanos a 1, sin embargo tenemos una distancia media a los centroides de casi 1,5, una gran desviación. Aquí para el clúster 0 vemos que prácticamente es ideal, estamos cerca del 1, pero para el clúster 1 no hemos conseguido esa desviación ideal de 1 y estamos en valores de 1,71. Este es el criterio que nos está diciendo que no hemos acertado con el número de grupos. Es decir, tenemos que empezar a probar con distinto tamaño, con distinto número de grupos para ver qué es lo que sucede. Nos vamos para ello nuevamente al panel de diseño. Pues bien, aquí tenemos el operador cluster y hacemos clic sobre él y vamos a cambiar el valor de K de 2, por ejemplo, a 3. Con este cambio volvemos a ejecutar el proceso y volvemos a analizar
los resultados. Aquí veis que hemos generado tres clústeres, tres grupos, aproximadamente todos tienen prácticamente el mismo número de elementos y vamos a ver el panel Performance Vector o el resultado de Performance Vector, con lo cual vamos a poder observar si todos esos grupos están distribuyendo los centroides de una manera equitativa respecto a los valores medios, a los valores promedios. Aquí un valor de 0,935 ya me está gustando mucho más, pero más aún cuando nos vamos a echar un vistazo a los distintos grupos que se han generado. Veis que en el primero de ellos 0,963 muy cercano a 1, 0,988 y 0,867. Bueno, aquí tenemos una desviación un poquito mayor, pero como veis los tres valores están muy cercanos al valor deseado, que es esa desviación de 1. Si queréis seguir probando, os levanto la prohibición de jugar y de toquetear todos estos ejemplos en la manera que vosotros queráis, en la manera que vosotros deseéis. ¿Vale? El ejemplo yo lo doy de momento por finalizado. Lo único, si queréis efectivamente conseguir, además de los resultados porcentuales, los resultados normalizados y los resultados del clustering, pues arrastramos, se me escapó el nodo hexa al tercero de los resultados y aquí tenemos todos los eh, campos que queríamos ver, todos los resultados en la forma en la que queríamos verlos. De acuerdo, pues espero que os haya resultado de utilidad. Yo de momento me despido de vosotros, pero sigo a vuestro lado en los foros, en el correo y en cualquier medio que deseéis para comunicar con vosotros. Así que ya sabéis, saludos cordiales.